Habéis convertido un drama en un negocio, en palabras de Samuel Vázquez. Es el presidente de la Asociación para una Policía en el siglo XXI. Sin embargo, en este tiempo inmediato pasado, le han retirado el arma, le han hecho entregar la placa y hoy, justamente hoy, le tendremos para escuchar qué es lo que tiene para contarnos, porque además estamos sufriendo, lo comentaremos ahora con Joan Miquel, estamos sufriendo todo tipo de ataques de tipo técnico, desde que en las redes sociales justamente se ha publicitado su intervención esta noche en la reunión secreta. Armas de todo tipo, nunca mejor dicho. Y por eso hemos llamado, digo yo, no sé, Joan Miquel, ya sabes que en ese aspecto no lo comentamos nunca, este maldito terreno lo nunca visto. El drama tiende a expandirse y perpetuarse, seguir dando dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tendremos, lo comentaremos dentro de muy pocos momentos. Tendremos a Samuel Vázquez, además en exclusiva, ya que le han estado persiguiendo todos, bueno, montones de periodistas a lo largo de estos últimos días, y Samuel ha decidido justamente sincerarse con nosotros en la reunión secreta, porque sabe que, en primer lugar, que no vamos a manipular ninguna de sus palabras, no vamos a cortar ninguna parte de la entrevista, ni le vamos a censurar, ni le vamos a dar segundas interpretaciones a lo que él quiera contar, nos guste o no nos guste. Como siempre, en la reunión secreta, sin anestesia. Muy bien. Muy buenas noches, Samuel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Estoy bien. Estás bien, ¿no? Fuerte, Bueno, estoy con la conciencia tranquila, que eso te permite dormir a gusto. hay poco, queda poca gente ya, con la conciencia tranquila, pero bueno, si no, lo digo poco con ironía cariñosa, ¿no? Pero es totalmente cierto. Te voy a presentar, aunque mucha gente ya evidentemente te conoce. Samuel Vázquez es presidente de la Asociación de una Policía para el siglo XXI, es miembro de los grupos operativos de respuesta GOR de la Policía Nacional en el sur de Madrid, es graduado en criminología y ha dedicado los últimos años a realizar estudios de modelos policiales comparados. Y aquí viene la primera en la frente, Samuel. La Dirección General de la Policía le ha exigido a usted entregar la placa, su placa, que es una cosa fundamental, como es lógico, ¿no? A nivel simbólico además, y el arma. ¿Qué ha sucedido, Samuel? Bueno, ¿qué ha sucedido? La historia se retrotrae hace 2 años, pero bueno, se cuenta en 3 minutos. Hace 2 años ni yo ni mi asociación éramos tan conocidos como ahora, los vídeos no se habían hecho tan virales como se han hecho en estos últimos meses, pero ya éramos una asociación de prescripción policial, dentro del mundillo policial bastante conocida, y hacemos una crítica al modelo actual porque creemos que está agotado, creemos que vamos camino de Francia o de Suecia, y dentro de esa crítica criticamos muchos aspectos del modelo. Uno es la política de comunicación. Creemos que debería ser una herramienta de seguridad de primer nivel, tal como está la comunicación hoy, y sin embargo es una herramienta de propaganda, ¿no? Esto al mando responsable de las redes de la Policía Nacional no le gustó. Y entonces, un sábado de noche, este hombre, a las asociaciones que habíamos criticado su política, mi asociación, el sindicato del que soy afiliado de base, ASP, o el diario digital policial más leído de España, H50, de Serafín Giraldo, pues un sábado de noche, desde su Twitter personal, los vilipendió, las criticó. Hasta ahí, ningún problema. El problema es que en su Twitter personal, en la foto de perfil, estaba de uniforme, lo que está absolutamente prohibido. Y en su bio ponía jefe de redes de la Policía Nacional, es decir, que habla en nombre de la institución. Pero no contento con eso, ese mismo sábado de noche se retuiteó a sí mismo con la cuenta de la policía. Es la cuenta policial con más seguidores del mundo. Ningún cuerpo policial tiene casi 4 millones de seguidores. 4 millones de seguidores. Sí, utilizó una herramienta que él maneja, porque es el jefe de redes, tiene las claves, para retuitearse a sí mismo vilipendiando a asociaciones policiales. Todo eso de uniforme. Bien, yo hice un podcast a los 2 días diciendo que eso no era de recibo, que se utilizaban recursos públicos para batallas personales, que eso era lo que se hacía durante el franquismo, por eso nosotros llamamos a este modelo de cortijos y caciques, porque la persona se confunde con la institución y la persona se cree que es la dueña de la institución, ¿verdad?
Y bueno, una serie de apreciaciones que hicimos que no nos gustaba lo que estaba sucediendo. Pues él, utilizando otra vez más a la institución, no se querelló contra mí personalmente, ya que habla desde un Twitter personal y yo también. No, utilizó a la policía para denunciarme, porque según él había manchado el nombre de la policía. ¿Vale? La denuncia es tan burda, es tan ridícula, que nadie le hizo caso. Y mi sindicato, uno de los que me vilipendió, le denunció a él a su vez. Pero no le pasó absolutamente nada. Le incoaron por falta leve, dejaron transcurrir 6 meses sin hacer absolutamente nada y a los 6 meses prescribió. Su denuncia pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año y medio. Y de repente llega el mes de octubre. Y el mes de octubre, el pasado octubre, lo cambia todo. El mes de octubre pasado, yo y Josema Vallejo presentamos el libro Don't Fuck the Police. Vinimos aquí a tu programa a presentarlo. Efectivamente. Este libro va ya por la 6ª edición. En ese libro se desmonta todo el modelo policial, incluido todos los procesos de liderazgo y la cadena de mando. Se desmonta todo el modelo policial. Se dice por qué hemos llegado hasta aquí y a dónde vamos a llegar si no lo cambiamos. Eso hizo mucho daño. Y además coincide con que a mí Vox me invita a la Asamblea de Madrid para hablar de las bandas que allí decían juveniles, yo las llamé latinas. Y los vídeos de esa asamblea llegan a 1 millón de visualizaciones, lo cual es una burrada. A partir de ese momento, cogen una denuncia que llevaba 2 años en un cajón, faltaba 1 mes para que prescribiera, y el director general de la policía la ordena incoar, justo después de que se hicieran virales nuestros vídeos. La ordena incoar y se inicia un proceso que acaba hace apenas unas semanas con la suspensión de empleo y sueldo y la entrega de la placa y la pistola a la que estoy obligado. Es una suspensión de empleo y sueldo por falta grave, no por falta leve, sino por falta grave. Es decir, que al que utilizó el uniforme, su cargo, para vilipendiar asociaciones, la cuenta institucional, a ese nada. Pero yo, por criticar como criminólogo, presidente de una asociación civil, prescriptora de ciencia policial, que hablo en universidades, en radios, en teles, en donde sea, escribo libros, artículos, a mí una falta grave y me quitan la placa y la pistola. Ahora mismo no puedo trabajar, llevo casi 20 años, no había sacado una baja médica jamás, no había estado condenado jamás, no había faltado jamás al trabajo y ahora no puedo trabajar porque el director general de la policía y una serie de comisarios han decidido que así sea. Esta es la situación. Samuel, ¿hasta cuándo estás suspendido? ¿Se puede saber? ¿O es sine die? No. Eso, de momento me han metido, bueno, yo sé que van a ir a más, porque evidentemente si esto lo han hecho por unas declaraciones mías fuera de la policía, como revisen todo lo que yo he hecho y escrito a lo largo de la policía, van a venir una detrás de otra, ¿no? Se cree un comisario que puede fiscalizar mi derecho a la libertad de expresión. De momento me han metido 15 días de empleo y sueldo. Como tú dijiste antes, no es ni el dinero, ni los 1.000 euros, ni el tiempo. Es algo simbólico. Es que me han quitado la pistola y la placa y yo no he hecho nada malo. Yo llevo casi 20 años defendiendo a ciudadanos en mi ciudad, respondiendo a llamadas del 091 y del 112 porque trabajo en un grupo operativo de respuesta. Es decir, más de 5.000 llamadas de ciudadanos. No he cometido nunca un delito. Nada, absolutamente nada. Y un comisario me ha quitado la placa y la pistola que dice que mis palabras, pues... dignas o cuando has dicho justamente durante estas explicaciones ahora hace unos breves momentos que íbamos camino de Francia, del modelo de Francia o de Suecia, ¿a qué te refieres? Porque muchas personas no sabrán exactamente a qué te estás refiriendo con eso. Bien, Suecia y Francia fueron los 2 primeros países en rendirse criminológicamente hablando. Los aumentos exponenciales en las agresiones sexuales, por ejemplo, la aparición de nuevas modalidades delictivas como las agresiones sexuales en manada, los aumentos de los homicidios, de los robos con violencia, son algo que llevan viviendo ya 15, 20 años. Nosotros estamos empezando a vivirlo ahora mismo. Los ítems que causaron el incremento exponencial de la delincuencia en esos países son los mismos que estamos viviendo aquí, los mismos. Algunos los hemos estudiado y llevamos desde el 2018 avisándoles que esto pasaría. No nos han hecho caso. Pero no es solo que los ítems sean los mismos, es que la respuesta política a lo que está sucediendo es exactamente igual que la respuesta política en Francia o Suecia hace 15, 20 años. Por tanto, vamos caminos. ¿A dónde vamos a acabar? Si los ítems son los mismos y la respuesta política es la misma, ¿dónde vamos a llegar? Es evidente dónde vamos a llegar. ¿Podrías desentrañar cuáles son los ítems? Sí, son 3 ítems que no les interesa decir porque tienen coste político. El primero son los procesos de inmigración ilegal desbordada. Repito, procesos de inmigración ilegal desbordada.
no la inmigración, ni siquiera la inmigración ilegal, sino los procesos de inmigración ilegal desbordada. No tiene nada que ver con la raza, no tiene nada que ver con la nacionalidad. La nacionalidad es un papel. Dentro de nada, como en Francia, serán todos de segunda o tercera generación. Como siempre digo, el chico que nos elimina del Mundial con Marruecos nació en Getafe, pero juega con Marruecos por una cuestión de origen y cultura. Y esos son los dos grandes factores, el origen y la cultura, que no se atreven a nombrar porque va en contra, tiene un coste político en función de sus políticas migratorias de los últimos años, ¿no? El origen y la cultura condicionan todos los usos sociales, positivos, comida, música, negativos, como el crimen también. Individualmente no tienen impacto, es decir, un ciudadano marroquí no es peor que yo por el hecho de nacer en Marruecos, pero cuando un país recibe procesos desbordados, es decir, miles y miles de personas, sí tienen impacto. No es lo mismo recibir ciudadanos europeos, ciudadanos venezolanos que huyen del hambre, que masas de ciudadanos que vienen de un continente con el que no compartimos ni cultura, ni religión, ni idioma, ni el respeto y el papel de la mujer en la sociedad, nada de eso. Tiene coste decirlo, por eso no lo quieren decir. Su política hasta ahora había sido la del Welcome Refugees, que es una política muy emocional, con mensajes que llegan directamente al corazón pero no pasan por la cabeza y que han hecho que miles de personas se tiren al Mediterráneo y han convertido el Mediterráneo en un gigantesco cementerio. Eso es lo que ha conseguido el Welcome Refugees, convertir el Mediterráneo en un gigantesco cementerio. Pero ellos ganan siempre. Una vez que el niño llega a la playa y muere en la playa, van, le sacan la foto y la llevan a su Facebook para decir que cómo podemos consentir esto. Hombre, le has invitado a saltar tú. Mi política sería totalmente diferente. Si no quieres que muera gente del Mediterráneo, hay que evitar que se tiren al mar. Esa es la primera premisa. Pero con eso no tienes un juego político de emociones. Y hoy en día la gente sucumbe a las emociones. Una foto, un eslogan, una frase corta, Welcome Refugees, todos los seres humanos, no hay, ningún ser humano es ilegal, todo eso son emociones y la gente sucumbe a las emociones. Eso lo han provocado ellos y ahora no quieren admitir que tiene un coste. Porque si lo admiten pueden perder sus poltronas y no lo quieren admitir y hacen lo mismo que hicieron en Francia o en Suecia. Van a decirte hasta el último momento, hasta que todo estalle, hasta que el barrio se rinda, van a decirte que todo va bien, que es mentira, que las estadísticas cuadran, que todo está en tu cabeza y que son mensajes de la ultraderecha que quiere utilizar la violencia. Pero vamos, que vivimos en algunas de las ciudades más seguras del mundo. Y no es así. Joan Miquel. Samuel, buenas noches. Nosotros llevamos 3 añitos ya emitiendo cada viernes, ininterrumpidamente prácticamente. Lo que nos ha pasado con tu entrevista a nosotros es algo que nunca habíamos visto, cosas muy raras. Ya te las he explicado un poquito antes, ¿no? Y tú también me has dado una respuesta. Ahora mismo, a nivel internacional, en el mundo hispano, somos el 5º directo más seguido en YouTube. ¿Cuáles son las verdades que no se pueden decir, Samuel? Que se entere la gente. Claro, es que no sabéis la segunda parte de esto. Si queréis os la cuento ahora. Sé que hay mucha gente esperándolo porque no la he contado hasta ahora. Necesitaba guardar cierta prudencia e incluso ahora contándosla necesitaré guardar cierta prudencia y necesitaré deciros que hay ciertas cosas que todavía no puedo decir. Pero bueno, la cuestión. A mí me suspenden de empleo y sueldo, ¿vale? Yo aquí dentro ya sé que no voy a cambiar nada. Desde dentro no se cambia nada. Nosotros hace años que trazamos lo que iba a ser nuestra hoja de ruta. Primero era un proceso de información, de análisis, de estudio. Luego un proceso de comunicación, de llegar a la sociedad, ¿verdad? Todo eso concluía en una línea de penetración política, porque esto solo se cambia desde la política. Es decir, el modelo policial y la política criminal solo se cambia si estás en política. Desde dentro no se puede cambiar nada. Yo he rechazado ser liberado sindical, estar en el consejo, habría tenido la vida muchísimo más fácil, pero no, yo sé que mi proyecto no entra por ahí, no va por ahí, ¿vale? Entonces, hace unos meses a mí se me brindó una oportunidad. De momento no voy a decir más que eso, simplemente que es un proyecto fuera de la policía. El partido no ha hecho todavía ningún pronunciamiento oficial y yo no soy quien, ¿vale? Pero de la misma forma me han ofrecido cosas en la universidad, en otros sitios me han ofrecido otras cosas. Entonces llega el momento de la sanción, que justo tienen meses para ponerla, pero llega un poco antes de que se abra todo esto de la campaña electoral y demás. Entonces yo llego a mi comisaría a firmar la sanción para, después de acabar la sanción, pedir una excedencia para poder ejercer mi derecho constitucional al sufragio pasivo, es decir, ir en listas electorales. Cuando llego allí, llaman de personal y ya empiezan informándome mal. Si firmo la sanción, luego tengo que estar 5 años de servicio en activo para que me den la excedencia. Digo, ¿cómo va a ser eso? ¿Vais a prohibir presentar unas elecciones durante 5 años y si mañana un partido me elige candidato a ser presidente, no puedo serlo porque un comisario me ha sancionado? Bueno,
decido no discutir. Digo, vale, no pasa nada. Como tengo 10 días para firmarla, durante esos 10 días sigo siendo funcionario en activo y son legales. Entonces solicito la excedencia. Hablo con la división de personal y me dicen, sí, eso se hace en 2 o 3 días. Efectivamente, en 2 o 3 días el viernes llaman a mi dependencia. Ya está aprobada la excedencia de Samuel. La vamos a volcar en el fichero que aparece en la comisaría el día siguiente para firmarla yo. Era viernes, no aparecería hasta el lunes porque fin de semana secretaria no se trabaja, ¿vale? Yo estoy contento, estoy bien, y el lunes resulta, llamo a mi dependencia porque no me llamaban, que no está volcada. Alguien la ha quitado, no sabemos lo que ha pasado, llamo a la división de personal, la chica que me había atendido muy bien la semana anterior, yo no te puedo decir nada, yo no sé nada, yo sé que ya no está ahí, yo sé que le han ordenado un informe. Digo, ¿un informe de qué? No, yo no sé nada. Bueno, me cojo un taxi, llamo a mi abogado, nos presentamos en la división de personal, quiero hablar con el jefe de división, no está hasta de vacaciones. ¿Quién es el segundo secretario general? No está hasta de vacaciones. Digo, pero si hoy es un día laborable. ¿Quién está aquí al mando? Sale un inspector jefe, que es el que hace de cortafuegos, ¿verdad? Y ya sabía quién era yo, evidentemente. Y me dice, yo solo salgo a dar la cara. Yo llego hasta donde llego. La parte técnica mía está hecha. Luego, ha habido una orden de emitir un informe. ¿Quién ha dado esa orden? El jefe de división ha dado la orden. Digo yo, ¿el jefe de división? Todo un jefe de división, comisario principal nombrado por Marlaska, da una orden de emitir un informe jurídico por una petición de un funcionario en activo, que soy yo, que estoy hoy igual de activo que tú, para una excedencia por asuntos particulares, que es el trámite más básico de la administración, y necesito un informe jurídico. ¿Cómo he llegado hasta ahí? ¿Cómo he llegado hasta jefe de división? Te acordarás, doctor, que cuando presentamos el libro, te extrañó y muchísimo el hecho de que el jefe de los TEDAS no supiera la composición de un petardo. ¿Lo recuerdas? Sí, Preguntábamos cómo ha llegado hasta ahí esta gente. Sí. Estaban los procesos de liderazgo. Aquí no existe mérito y capacidad en los procesos de liderazgo. Y llegan a la parte de arriba los que mejor protegen el discurso político y las estructuras de poder. Entonces, todo un comisario principal, jefe de división, de la división de personal, el más alto nivel, el nivel de gestión administrativa, necesita un informe jurídico para darme a mí una excedencia por asuntos particulares. Evidentemente es por quién soy, por mi nombre. No se atreve a hacer absolutamente nada hasta que el decisor político le diga lo que tiene que hacer. Le diga lo que tiene que hacer. El problema es que están, de alguna manera, están anulando un derecho que es constitucional, que es el de sufragio pasivo. Y me lo están anulando con un reglamento administrativo. Imagínense en la jerarquía de leyes la diferencia que hay entre un derecho constitucional y un reglamento. Pues están utilizando un reglamento para coartarme un derecho constitucional. Hoy es el 9º día desde que pedí la excedencia que no la tengo. Llevo 9 días con el ejercicio de pleno derecho que tendría que tener, que es el de sufragio, el de participación política, es un derecho constitucional. Llevo 9 días sin poder ejercerlo. Un comisario, acatando órdenes de un director general, ha decidido utilizar un reglamento para no darme una excedencia. Eso todavía no lo sabe casi nadie. Yo pedí, porque la ley del régimen administrativo en España obliga a la administración, en relación con sus administrados, a darle toda la información sobre sus expedientes, es decir, quién tiene ese informe jurídico, a dónde ha ido, cuánto van a tardar en responder y en qué se basa ese informe jurídico. No supieron responderme a nada. Hablé con 3 inspectores jefes del más alto nivel administrativo, en Miguel Ángel 5, en Pío 12 y en Rafael Calvo, los 3 edificios a nivel administrativo mayores de la policía, de más alto nivel de la Policía Nacional. Nadie supo darme una respuesta, ni un solo comisario salió a atenderme. Estaban todos de vacaciones comiendo o almorzando. Todos mandaron a inspectores jefes, es decir, mandos del segundo nivel, a hacer de pararrayos, y ni uno solo supo explicarme dónde estaba ese informe que pidieron sobre mí, quién iba a resolverlo, qué plazo tenía, ni uno solo. Cuando me mandan a servicios jurídicos, que se supone se hacen allí, el inspector jefe de servicios jurídicos que sale dice, mira, yo no sé lo que está pasando, pero aquí no hacemos ese tipo de informes, no se hacen informes por una petición de una excedencia por interés particular, que es un trámite básico. Nosotros somos segunda instancia. Cuando un funcionario recurre, entonces emitimos un informe. Me fui de allí toda la mañana perdida, mis vacaciones con mi familia ya se habían ido y yo me tuve que quedar, mientras los mandos que están coartando un derecho fundamental mío estaban de vacaciones. Así que todavía no sé si me van a dar una excedencia, si me voy a presentar en listas. Una serie de comisarios y un director general deciden anularme derechos fundamentales que tengo, derechos constitucionales, utilizando para ello reglamentos administrativos. Este es el país en el que vivimos.
Uf, increíble. Bueno, de hecho, Samuel, historia. Nos está enviando la gente guardianes en el hashtag de la reunión secreta y también aquí en el chat muchísimos comentarios de ánimos hacia ti. De hecho, ahora mismo nos llega un super chat que nos dice lo siguiente de Isabela. Mi apoyo a Samuel, poner blanco sobre negro algunas situaciones tiene su precio, ¿no? Como te ha pasado a ti, Samuel. Espero que puedas ejercer tus derechos como ciudadano. Son centenares de mensajes de apoyo. Bueno, que sepas que muchos guardianes... Miguel, se cuela un retorno por ahí. No sé, no es aquí. De pronto ya empiezan las cositas curiosas, ¿eh? Mira, yo os digo una cosa. Si tenemos en cuenta que estoy suspendido de empleo y sueldo, mi libertad de expresión es el segundo derecho constitucional, el segundo, que me anulan en base a un reglamento. Porque yo todas mis declaraciones las hago como civil, como presidente de una asociación civil, criminólogo, escritor, articulista, de ciencia policial. Es decir, en 7 días, el mismo jefe de división ha anulado 2 derechos constitucionales que yo tengo, que es 1, libertad de expresión, 2, derecho de participación política, constitucionales, utilizando 2 reglamentos. Uno, el de la ley de personal, y otro, el reglamento de régimen disciplinario. Y aquí no pasa nada. Y se van de vacaciones. Te tienen en una especie de limbo jurídico, ¿no? Es decir, no se toma ninguna determinación, pero ni a favor ni en contra, pero realmente con eso te tienen anulada tu capacidad, evidentemente, de decisión, de escoger o de hacer tu vida, como es lógico. Claro, no se toma ninguna decisión, como bien dices, porque las decisiones en ese nivel, por eso han llegado a ese nivel, no se toman por justicia, no se toman por perspectiva profesional, por ética. No, se toman en función de lo que le venga bien al decisor político. Y por lo tanto no van a hacer nada hasta que el decisor político les diga lo que tengan que hacer. Da igual que sea un jefe de división, un comisario principal, da igual que lidere la unidad de gestión administrativa a más alto nivel de España, da igual, ni siquiera firmará una excedencia por interés particular hasta que el decisor político le diga lo que tiene que hacer. Y yo me pregunto, lo habéis dicho ahora mismo, yo tengo detrás ahora mismo miles de policías. Vuelvo a pedir perdón, de verdad, no puedo responder a todo el mundo, no sabéis la cantidad de mensajes que tengo. Ojalá pueda, en cuanto esto pase, prometo responderos uno a uno. Vuelvo a deciros, no voy a recibir dinero. Ya sé que os habéis ofrecido incluso darme mensualidades. Si yo hubiera recogido dinero para hacer un crowdfunding, lo que sea, en una semana habríamos conseguido entre 50.000 y 100.000 euros. No voy a recoger dinero, esto lo voy a afrontar yo con mi sindicato. No van por ahí las cosas. Os lo agradezco a todos. Que si una persona llega hasta el punto de dar hasta dinero a otro, es porque cree realmente en lo que está haciendo ese otro, ¿no? Os lo agradezco de verdad. Siento el apoyo. En los 3 edificios en los que estuve el otro día, personal de seguridad, policías, cada vez que me veían, salían del despacho, un abrazo, siga así, siga así. Os lo agradezco enormemente. Pero doctor, yo me pregunto, yo ahora mismo estoy fuerte, estoy sereno, porque sé lo que tengo detrás. Primero, tengo una familia muy fuerte, mi mujer, mis hijos que me apoyan. Pero segundo, tengo miles de policías detrás, mandándome mensajes constantemente. Pero me imagino a un ciudadano anónimo, que pase por el mismo periplo que estoy pasando yo, que vaya a esos edificios donde estoy seguro que a él no le habría ni siquiera recibido un inspector jefe, le habrían parado ya en la puerta, estoy absolutamente seguro. Es decir, un inspector jefe sale porque saben que soy yo y voy con mi abogado. Pero un ciudadano anónimo, sin abogado, me imagino qué nivel de es algo mental. Es decir, cómo te machacan mentalmente para destrozarte, es decir, para que no vuelvas a levantar la cabeza, porque ellos juegan con una cosa, que eso tienen que saberlo todos los españoles. Para ellos, mi condena no es la sanción. Ellos saben que van a perder en el contencioso administrativo. No es la sanción, es el proceso. Son los meses, los años que pasan hasta que haya una resolución firme en el juzgado. Con tu familia que le afecta, con tus hijos que le afecta. Es ese proceso, el de desgaste psicológico, el que utilizan para hundirte. Por eso la Dirección General pierde decenas, si no centenares de recursos administrativos al año. Y no pasa nada. Nadie ejerce ninguna responsabilidad. Ningún comisario de no solamente eso, Samuel, sino que la supuesta indemnización que tendrían que pagarte dentro de X años no la pagan ellos. No. Juegan con todo a favor. Juegan con el tiempo a favor. Perdón, que ha habido una interrupción. Juegan con el tiempo a favor. Juegan con dinero que es dinero de todos los españoles. Es decir, todos esos recursos que cuestan millones. Todos esos recursos que cuestan millones los pagan los españoles con sus impuestos. Y las personas que los pierden, los comisarios principales, los jefes de división,
nada, absolutamente nada. De facto, les va mejor, a pesar de haber perdido toda esa batalla, si han servido bien al que está por encima de ellos, al decisor político. Efectivamente, efectivamente. Eso me recuerda a una anécdota que hace tiempo comenté. Cuando abrimos el primer centro de SIDA en España, en Madrid, antes todavía que el Carlos III, observamos que había pues muchísimas, miles y miles de personas que estaban infectadas. Cosa que era algo que se les iba de las manos al gobierno de aquel entonces. Entonces nos cerraron el centro, yo fui a hablar con los responsables sanitarios y con toda la cara dura me dijeron, no, si ya sabemos que es totalmente injusto. Y dije, os vamos a meter una querella. Y dice, sí, lo puedes hacer. Dentro de unos años la ganarás y me tendréis que indemnizar, agregué. Digo, sí, pero no lo pagaremos nosotros. Me contestaron. tenían toda la razón. Es decir, te anulaba. Samuel, doctor, disculparme, etcétera. Ahora parece que no tengo eco, que es que tenía un eco antes y ahora parece que sí. Importante, simplemente comentar que estamos en el top 10 de lo más visto en cualquier plataforma de Internet a nivel mundial. Así que, bueno, ahí lo dejo. Increíble, alucinante esos datos, ¿no? Un Viernes Santo. Yo, Miquel, no sé cómo se te queda el cuerpo. Carlitos, ¿podría repetir que se escuchó con eco los superchats así, Samuel? Claro que sí. Y lo podemos escuchar contigo. Nos ha llegado los superchats muchísimos de apoyo, Samuel, entre ellos Maribel, que nos dice mi apoyo a Samuel. Poner blanco sobre negro algunas situaciones tiene su precio, ¿no? Como te ha pasado a ti en este caso. Espero que puedas ejercer tus derechos como ciudadano. También nos llega Revolución del Despertar, otra vez, que nos vuelve a enviar otro superchat que dice que mucho ánimo, Samuel. Desgraciadamente no me sorprende nada el reflejo que das de nuestro país. O sea, la situación, imagínate cómo están los guardianes, ¿no? Y también otro superchat de Marta Granizo. Así que gracias a todos los guardianes con esos superchats. Samuel, la gente está contigo, ¿eh? ¿Cómo lo vives? No, eso es lo que me hace estar. Vamos, es que si no, me paran ya por la calle. Voy a las ramas de mi barrio, no hay día que no me pare alguien. Mensajes cuando me levanto tengo 20, 30, 40. Eso es lo que me permite estar fuerte. Si no, sería imposible librar esta batalla. Es decir, solo te aniquilan, te anulan, te asesinan, asesinan entre comillas, civilmente. Sí, es imposible, sería imposible. Yo esta batalla porque tengo miles de policías detrás. Incluso he tenido que frenarles. Si yo hubiera querido, el martes, en Miguel Ángel 5, en la Dirección General, tengo a 2.000 policías en la huerta. Y paramos la calle y paramos todo lo que haya que parar. Pero no quiero. Gracias a Dios, estoy rodeado de gente muy sabia en esto de la ciencia policial. No se han equivocado nunca en los análisis que me han hecho. A veces yo salgo por la tele y parezco más listo de lo que en realidad soy. Simplemente replico análisis de un Sanedrín que me rodea y que son auténticos expertos, ¿no? Entonces, dime. Y respecto a esto, Samuel, y volviendo al tema, porque todo forma parte en el fondo del mismo tema, ¿no? Y como criminólogo además que eres, y que eres una persona transparente a la hora de como la ciencia exige, ¿tú crees que la criminalidad va a aumentar en España? Ya está aumentando. Todavía tienen la propaganda y manejan la propaganda para decirte que no. Pero la criminalidad ya está disparada. Es decir, las agresiones sexuales se aumentan en niveles de 20-30% cada año desde los últimos 5 años. Eso es una barbaridad. Si te dijera un 5, ya sería una barbaridad. Es que estamos hablando de entre un 20 y un 30 durante los últimos 5 años. Han surgido nuevas modalidades delictivas, como las agresiones sexuales en manada. Estamos estableciendo bandas criminales, igual que pasó en Malmö, en Marsella, en Suecia hace 20 años. Se están estableciendo bandas criminales. Y la única política que existe es la de negarlo, la de esconderlo. Y la de desahuciar e intentar matar civilmente o suspender a aquellos que decimos la verdad. Eso es lo mismo que hicieron en Francia y Suecia. Lo mismo. Y todo para que no tenga coste político. Pero ya estamos. Homicidios. Enésima trampa estadística. Te dicen que los homicidios solo han subido, han bajado un 1% con respecto a la anterioridad. Pero las tentativas han subido un 40%. Los homicidios ahora son menos los consumados que en los años 80 por la ciencia médica de primera respuesta, porque tenemos hospitales móviles, porque a un apuñalado, de 6 apuñalados que hay en Madrid un fin de semana, a 6 o a 5 los salva una UBI móvil. Incluso los intervinientes, los policías de primera respuesta, tienen formación pagada de su bolsillo y material pagado de su bolsillo para hacer un stop bleeding, una parada de sangrado. Eso no ocurría en los años 80. En los años 80, en un sábado de noche, si te apuñalaban, te morías. Por eso había más homicidios consumados. ¿Qué han hecho?
Han separado los consumados de los intentados, a pesar de que no se puede. Es una trampa. La tentativa no es un delito, es un grado del delito. No lo hacen con ningún otro delito porque no se puede hacer. ¿Pero por qué lo hacen? Porque la ciencia médica de primera respuesta hace que los homicidios suban muy poquito, pero las tentativas de homicidio suben casi un 40%. Los apuñalados, aunque se salven, son apuñalados. El crimen está ahí. Ha avanzado la ciencia médica, pero no se ha revertido la criminalidad. Es absolutamente falso. Somos el tercer país, según Eurostat, en robos con violencia. Estamos ascendiendo al segundo lugar, según Eurostat, en robos con fuerza. Hemos aumentado exponencialmente las agresiones sexuales, las tentativas de homicidio, las riñas tumultuarias, que son el primer ítem de señalamiento de establecimiento de bandas, es decir, las peleas en masa entre 10 y 20 de una banda de la otra, que acaban con apuñalados pero sin muertos, con muchos puñetazos, han subido casi un 40%. Es que ya está todo desbordado. Todo. Utilizan el índice para engañar a la ciudadanía y la engañarán hasta el final. ¿Qué es el índice de criminalidad? Creo que lo hablamos en aquel programa. Sí. Es la sumatoria de todos los delitos. Y todos cuentan uno. Un homicidio cuenta uno, un hurto cuenta uno. Si logran revertir un 2 o un 3% de los hurtos, como son 300.000, por mucho que suban los homicidios y las agresiones sexuales, su maldito índice les da siempre negativo. Y el alcalde, el delegado del gobierno, el ministro y el secretario de Estado salen a una rueda de prensa a decirle el índice ha descendido 2,3, la delincuencia en España ha bajado. Engañan a la población de manera masiva, la engañan. Y aquel que intenta sacar a la población de ese engaño, es decir, a mí en la Asamblea de Madrid, diciéndole al diputado del PSOE, mira, te voy a dar los datos de criminalidad, violaciones, tanto, tentativas de homicidio, tanto. Pues ese vídeo se hace viral con 1 millón de visualizaciones y lo que obtengo es una suspensión de empleo y sueldo. Samuel, ¿por qué la población nos creemos esos datos que nos dicen que está descendiendo la criminalidad, cuando lo que quizá descienda es la pequeña criminalidad, el hurto, pero no la gran criminalidad? ¿Por qué nos creemos eso? Bien, nos lo creemos por dos factores, porque nos los hemos creído siempre y hemos vivido siempre, en años 90, principios del siglo XXI, niveles delincuenciales medios bajos, pero con mucha tranquilidad. La gente no se preocupaba del crimen. Entonces, cuando la gente no se preocupa del crimen, te engañan con cualquier estadística, ¿vale? Es ahora cuando está explotando. Llevamos 2 o 3 años, yo lo anuncié en el 2018 en el Congreso, cuando se reían de mí, les dije, será cuestión de 3, 4, 5 años, pero ahí explotará el crimen. Ahora cada vez hay menos gente que se lo cree. Cada vez hay menos. Todavía hay mucha, porque España es un país con muchísimo condicionamiento político, en todo. Es decir, los tuyos, el partido político se convierte en el equipo de fútbol. Y entonces defiendes lo que diga tu partido político, aunque tú veas que es todo mentira, y votas ese partido, aunque hayan arruinado tu tierra, y vuelves con el voto otra vez. Yo no sé por qué, pero es así. En España el partido político es casi un equipo de fútbol. Entonces se tiende a creer. Pero esto es un escenario que dura lo que dura. Que dura lo que dura. Yo siempre lo digo, las crisis económicas generan alternancias de gobierno, pero no cambian mapas políticos. Es decir, la socialdemocracia en Suecia no acabó con la crisis económica, acabó con la llegada del crimen. Meloni en Italia no llegó con la crisis económica, llegó con el aumento del crimen. El Partido Socialista francés, centenario, no desapareció con la crisis económica, desapareció con el crimen. Los seres humanos tenemos un instinto, un gen atávico de siglos, es el de protección de la prole. Somos irracionales. Ahí el típico señor que te dice, yo he votado a este partido y lo seguiré votando toda mi vida, si ve en peligro a su prole en el barrio, ya, somos irracionales. Cualquier ser humano mata y muere por sus hijos, cualquiera, sin cuestionamientos éticos, sin hacerse preguntas. No hay ningún ser humano que mate, que muera porque le suban la gasolina. Entonces, ese mapa del que hablas, Joan Miguel, va a cambiar muy pronto. La gente ya ni siquiera se creerá el dinero que se gastan en publicidad, en propaganda, en llenar los telediarios de noticias que dicen que el índice de criminalidad desciende, en discursos políticos y ruedas de prensa donde te venden que el índice de criminalidad desciende, porque la gente sale a su barrio, va por el pan, y la gente ya no se fía, y la gente ve un barrio que no es su barrio, ve que el mundo ha cambiado a su alrededor, y tiene miedo por sus hijos, por sus padres y por sus hermanos. Y es en ese escenario donde el chip lo emocional ya se queda al lado. Ese escenario de criminalidad, de aumento de la criminalidad, ha cambiado el mapa político en Suecia, en Italia, y va a suceder aquí. El problema es que para que suceda, van a negarlo hasta el final, hasta que todo esté casi perdido. Y la pregunta es que hay que hacerse, desde una perspectiva criminológica, ¿cuánta gente va a morir hasta que llegue ese día?
hasta que aparezca una Meloni o una reversión como la política sueca, lo que ha pasado en las últimas elecciones, o lleguemos a un estadio como los países del Visegrado, que son los países actualmente con muchísimo, con los menores índices de criminalidad, donde mejor se vive, hasta que lleguemos ahí, ¿cuánto va a arder París? ¿Cuánto va a arder Marsella? ¿Cuántas agresiones sexuales? ¿Cuántas niñas violadas? ¿Cuántos jóvenes apuñalados en el metro? ¿Cuántos? Mientras todos los políticos te dicen que no, que todo va bien, que las estadísticas cuadran, que todo va bien, y sancionan a aquel que dice que vamos a un escenario dantesco. ¿Cuántos? Y como antes dijo el doctor, no asumirán ninguna responsabilidad. Siempre es así. Hablando de responsabilidad, Samuel, tenemos en España, bueno, igual que en otros países, ¿vale? Tenemos medios de comunicación, algunos reciben subvenciones públicas, bueno, todos, la mayoría reciben de una forma u otra dinero público, bien vía publicidad institucional o bien directamente financiación, pero que se convierten en altavoces políticos. Todos o casi todos los medios de comunicación en este país. ¿Son responsables ellos también de la situación que estamos viviendo? Cero dudas. Es imposible colar el mensaje. Nuestro sistema se ha sostenido en base a dos pilares: estadísticas y propaganda. Es imposible sostener el pilar de la propaganda si no cuentas con medios de comunicación. Es absolutamente imposible. Y yo ya he llegado, ahora hablabais de que ha habido cortes de no sé qué y de no sé cuánto cuando se anunció mi entrevista, ¿verdad? Yo es que ya no sé a quién creer ni a quién confiar, porque de nada se me canceló una entrevista en la cadena COPE, que no parece que sea muy susceptible de ser una cadena de izquierdas. Pero como el mensaje también es un mensaje crítico con los partidos que han gobernado España durante 40 años, a izquierda y a derecha, me da exactamente igual. El que lo ha hecho mal, lo ha hecho mal. El que nos ha llevado a esta situación, nos ha llevado a esta situación, y no voy a dorar la píldora porque sea más afín a mi ideología o menos afín. Yo cuando hablo como presidente de una policía para el siglo XXI, hablo como criminólogo, por lo tanto hablo como profesional de esto, ¿verdad? Como ese mensaje también es bastante duro, yo el otro día hice una crítica muy fuerte sobre Almeida, sobre el hecho de que se sentara con la delegada del gobierno, hoy directora general de la Guardia Civil, para vendernos una falsedad estadística sobre la ciudad de Madrid, dividir los robos con fuerza en 3 tipos de robos con fuerza, porque era lo único que descendía, y no mencionar ni siquiera las agresiones sexuales para acabar con un índice que todo el mundo sabe lo que significa. Fue una rueda de prensa dantesca y no sé qué hacía el alcalde de Madrid allí dando cobertura a la delegada del gobierno a pachas. Yo fui muy crítico con eso, tenía una entrevista pactada con la COPE desde hacía 15 días. Ese mismo día me llamaron para darme todos los detalles, la hora de entrada, les dije como siempre que me mandaran un taxi. La entrevista la anunciaron en redes y a la media hora de anunciarla en redes me llamaron para decirme que no se podía. ¿Pero por qué? Bueno, prefiero no decir lo que me dijeron de explicación, porque yo creo que se va a ver todos vuestros telespectadores, si lo digo. Si digo qué me dijeron como excusa para no ir, pero es que es una cosa, me dijeron que no me podían mandar un taxi al extrarradio. Digo, ¿cómo? La COPE. Que pidan un Uber, ¿no? Vamos a ver, si me lo manda 7NN que acaba de cerrar por motivos económicos, que no me podéis mandar un taxi al extrarradio. Pues eso sucedió media hora después de que publicitaran mi entrevista, que me imagino que algún teléfono se descolgaría. No sé, yo os agradezco mucho a este tipo de programas, que sois libres, que no sois siervos de nadie, que no os debéis a nadie porque económicamente no dependéis de nadie, más que de los vuestros, de vuestros seguidores, de los guardianes. Os lo agradezco mucho porque es que en realidad lo que nosotros estamos haciendo ahora, y creo que lo vamos a conseguir, os lo digo de corazón, creo que vamos a conseguir revertir el modelo policial en la política criminal. Lo que estamos haciendo ahora sería imposible hace 20 años. Solo las nuevas autopistas de la comunicación han permitido que yo pueda mandar este mensaje a tantísima gente que nos está viendo. Solo vosotros. Es decir, lo que yo he hecho sería imposible con los medios de comunicación tradicionales. Sería imposible. A la primera frase, fuera de la línea institucional, de poder, gubernativa, de las élites, no volvería a salir en la tele. Esto solo es posible porque las nuevas autopistas de la comunicación me permiten ir a sitios donde me ven 500.000 de personas que son libres, que todavía son libres. Así que desde la asociación, desde una policía para el siglo XXI, solo os podemos dar las gracias. Sería imposible cambiar las cosas tal como las queremos cambiar sin personas como vosotros. Absolutamente imposible. Muchas gracias, Samuel, por tus palabras. Tengo la sensación que los políticos utilizan, por ejemplo,
la violencia y el machismo para perpetuarse en el poder, ¿no? Pero teniendo yo esa sensación, ¿por qué van a romper ellos? ¿Por qué deberían destruir esa gallina de los huevos de oro que les da el poder? ¿Por qué deberían cambiar las cosas si a ellos ya les va bien? ¿Los políticos? Sí. No, los políticos, yo no confío en los políticos para cambiar las cosas, al menos en los que nos han gobernado, nos están gobernando ahora. Claro, los políticos son como en la vida. Yo confío en que en algún momento aparezca un hombre fuerte, que yo digo, que asuma el coste de las cosas, que asuma ciertos riesgos, y ese hombre fuerte se le localiza rápido. Y ese tipo de políticos se le localiza rápido. ¿Por qué? Porque todo el sistema está contra ellos. A izquierda y a derecha. Le pasó a Trump en Estados Unidos, le pasó a Bolsonaro en Brasil. Cuando todo el sistema está contra ti, es por algo. No solo de una parte del sistema, sino todo el sistema. Es por algo. Y antes estabais hablando de Francia, ¿vale? Yo sé que mi opinión a lo mejor no va a gustar a todos los guardianes, pero como soy un hombre libre como vosotros, la voy a dar, ¿vale? A mí Francia no me da lecciones de nada. La juventud francesa menos. Francia es una nación histórica que han arruinado en 20 años. La han arruinado, ¿vale? Por someterse al globalismo, a la Agenda 2030 y demás. No existen ya revoluciones espontáneas. Las revoluciones violentas servían para tumbar tiranos, reyes, dictaduras. Para eso sí, se invadían palacios, castillos, no se quemaban las chozas de los vecinos. Nunca fue así en la historia. Estos son democracias. Democracias, además, con dictaduras silenciosas, que es el globalismo, que al fin y al cabo es una dictadura silenciosa. Aquí solo sirve la batalla cultural. Aquí solo sirve cambiar conciencias. Para que te llegue una Meloni se necesitan votos. Quemar el coche de tu vecino no te hace revolucionario. Si darle una piedra a un policía cuyos hijos comparten equipo de baloncesto con tus hijos, no te hace revolucionario. Quemar una escaparate o papeleras, incendiar papeleras, las vas a pagar tú. Es como protestar incendiando tu casa. Las vas a pagar tú. Yo no creo en las revoluciones violentas en democracias. No existen las revoluciones espontáneas. Es todo disidencia controlada. Yo escribí un libro muy fácil de leer, muy cortito, solo para cuando mis 3 hijos cumplan 16 años, que se llama Disidencia Controlada, donde les explico cómo el poder logra la olla a presión en la que se convierte la sociedad, a veces canaliza esa presión hacia afuera con este tipo de disidencia. A Macron no le da igual que le queme medio país, le da exactamente igual. Lo que salga de ahí va a ser peor que lo que había. ¿Qué salió del 15M? Esa revolución supuestamente espontánea, que estuvo controlada por el PSOE desde las 48 horas de su nacimiento. ¿Qué salió? Salió la muleta que necesitaba el PSOE para volver a ser un partido hegemónico. Ni más ni menos. ¿Vive mejor de un obrero que antes del 15M? No, vive mejor los de siempre. Pero lo que sea, el PSOE había bajado de 6 millones de votos. Un hecho histórico, un hecho peligroso. El Partido Socialista Italiano acababa de desaparecer. Muy peligroso. Necesitaban otra muleta. Izquierda Unida ya no llegaba. Y crearon una revolución espontánea, como siempre, disidencia controlada, quemando cosas y yendo por ahí por las calles insultando a no se sabe quién. ¿Qué salió de ahí? La muleta con la que el PSOE volvió a gobernar durante 8 años. ¿Es un país mejor que antes del 15M? No me lo creo. ¿Va a ser Francia un mejor país si se cambia el mapa político con estas manifestaciones? No me lo creo. En las democracias solo existe un tipo de revolución. Ya solo existe la cultural, la batalla cultural. Si te logras imponer ahí, lograrás que nazca un político, que llegue un político que de verdad vaya a cambiar las cosas. Si tú te crees que las cosas se cambian quemando papeleras o incendiando el coche del vecino, yo creo que las últimas revoluciones espontáneas ya nos han dejado claro que eso no va a suceder. Así que siento si la opinión es pues no mayoritaria, pero yo de Francia no recibo lecciones de nada. Es una nación histórica que han hundido en 20, 30 años. La han hundido. ¿Y ahora qué? ¿Que es un ejemplo de la juventud francesa? ¿Un ejemplo de qué? ¿De quemar los coches de Paco, el carnicero? ¿De incendiar la cafetería de Luisa? ¿De tirarle piedras a Manolo, el policía, que vive en el tercero y él vive en el primero? No, mire, las revoluciones violentas que servían para derrocar tiranos invadían palacios y castillos. No quemaban las chozas de los vecinos. Esa es mi opinión. Oye, Samuel, tenemos muchísimos seguidores que son además de Latinoamérica y como criminólogo, bueno, me gustaría preguntarte, son países además que sigo muy, muy de cerca, cuestiones que me preocupan como, por ejemplo, el auge de los índices de criminalidad en países
que tradicionalmente han sido seguros o más o menos seguros, como por ejemplo Chile en este caso, Ecuador relativamente, pero ha habido un empeoramiento digno de países, pues no sé, como Colombia en los años 80, prácticamente con el narcotráfico, etcétera. Y por otro lado también el extremo, por ejemplo, de Nayib Bukele en El Salvador. Es decir, ¿qué está pasando, ¿no? Está todo tan tremendamente revuelto. Yo siempre he dicho que Hispanoamérica es nuestra salvación, realmente. Cuando tú ves, ¿En qué sentido? ¿por qué nosotros no estamos como Francia o Suecia? Porque nuestra primera oleada de inmigración, primero, no fue desbordada y segundo, fue de nuestros hermanos hispanoamericanos. Es por eso, por lo que no estamos como... Compartimos todo con ellos, religión, cultura, idioma, usos sociales, todo, absolutamente todo. Algunas personas se creen que las bandas latinas son fruto de ese... No, las bandas latinas son otro problema diferente, que es otro ítem que tampoco supieron gestionar en Francia y Suecia, que es el problema de la segunda y tercera generación, que ya explicaremos otro día. Pero yo creo que esta gente todavía mantiene ese arraigo a su cultura, todavía mantiene esa fe y esa esperanza en su civilización. Yo creo que son la salvación de España puede pasar por Hispanoamérica. ¿Me oís bien? Sí, sí, sí. Estupendo. Vale, vale. Sí, 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 sí. Yo creo firmemente en esto. ¿Qué pasa allí? Pues lo que pasa siempre. La mala política, los malos políticos, los vendehumos, que arruinan países, que enfrentan sociedades, que dividen todo en dos, hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, los de arriba contra los de abajo, porque esa es su manera de sobrevivir en política, el odio es su manera de sobrevivir en política, pues está generando lo que está generando. Y hay países como El Salvador de Bukele que llegan a estadios de donde ya no se vuelve respetando los derechos de todos. Hay mucha gente empeñada en que hay que respetar los derechos de todos. Eso se puede hacer en un país europeo de los años 90, un país europeo de principios de este siglo. Pero cuando tú vives en un barrio donde tu hija de 16 años pasea por la calle principal y el jefe de la Mara la ve, le dice, es a las 6 en mi casa, y esa chica tiene que ir a las 6 a su casa a ofrecerse sexualmente, porque si no va a acabar con la cara marcada o su hermano muerto detrás de una tapia. Cuando has llegado a ese escenario, cuando la autoridad se ha perdido, que ya está sucediendo en ciudades europeas, cuando los lobos ya son la única autoridad, cuando los perros pastores están atados por la propia política, pues entonces ya no se puede garantizar los derechos de todos. La vida no es una elección generalmente entre la solución buena y la mala. Normalmente los grandes problemas son una elección entre la solución mala y la menos mala. Y si ya no puedes garantizar los derechos de todos, hay que escoger los derechos de quien garantizar. Es así de sencillo. ¿Es hoy El Salvador peor que hace 3 años? No. Hoy es un país libre donde no se cometen homicidios. Y ha habido que hacer lo que ha habido que hacer, porque no hay otra manera de volver a ese escenario. Ojalá hubiera. Ojalá pudiéramos decir que tenemos un plan que va a respetar los derechos humanos de todos los pandilleros y a su vez va a acabar con las pandillas, es mentira. Pero como tenemos los mismos mantras colados en la universidad, en todas las facultades de criminología desde hace 50 años, son mantras estúpidos, a mayores penas no se reduce la delincuencia. Eso te lo dicen en todas las facultades, catedráticos de criminología, ¿vale? Mentira. Primero, la dualidad es estúpida. A mayores penas no se reduce la delincuencia y a menores sí. Reduciendo las penas por homicidio y agresión sexual, hay menos homicidios y agresiones sexuales. ¿Dónde se ha dado eso en la historia? ¿Dónde? Luego, la dualidad ya de por sí es estúpida, pero es que además es falsa. En escenarios elevados de criminalidad, que no son a los que está acostumbrada Europa, en escenarios elevados de criminalidad, imponer una política criminal fuerte, una política de tolerancia cero, está de más que demostrado que reduce exponencialmente el crimen. Exponencialmente. Bratton y Giuliani con Mappel, Anemone lo demostraron en el 1994 en Nueva York. Bukele lo está demostrando ahora en El Salvador. Y lo que no hay todavía demostración en ningún sitio del mundo, en ninguno, es que de un estadio de criminalidad con altos índices de criminalidad se vuelva reduciendo penas, suavizando penas, con políticas sociales, con educación. Eso no está demostrado en ningún sitio del mundo. Mucha gente apela a las políticas sociales. Suecia era el país de las políticas sociales, el primer país en sucumbir criminalmente en Europa. O a la educación, Francia. Bueno, eso es una semilla, Samuel, también para establecer nuevos chiringuitos. Hombre, las políticas sociales son básicas para establecer nuevos chiringuitos. Las políticas sociales solo tienen, digamos, impacto una vez hayas revertido los altos niveles de criminalidad. Si Bukele ahora comienza con políticas sociales mesuradas, tendrán un impacto en el futuro, de aquí a 15, 20 años. Pero pretender revertir lo que había en El Salvador antes de Bukele, con políticas sociales y educación, no te convierte en un ser de luz o en un ser mejor que yo, te convierte en un estúpido.
Que no iba a suceder. Lo que sí iban a suceder es, año tras año, miles de asesinatos, miles de agresiones sexuales, miles de violaciones a niñas. Eso sí es lo que iba a suceder. Primero hay que pacificar una zona en guerra. Y una vez que hayas pacificado una zona en guerra, empezaremos a hablar de políticas sociales. Tú bien has dicho, mesuradamente, no convertirlas en chiringuitos, claro. Bueno, se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? Doctor, un momento, déjame decir varios comentarios de ánimos, muchos ánimos, grande Samuel, estamos contigo, todos somos Samuel, nos acaba de decir ahora mismo Marc, y entre todos los mensajes nos llega otro superchat, en este caso de María Febrer, que nos dice que imagino que saben que Samuel lleva un saco de votos. ¿Crees que llevas un saco de votos, Samuel? No sé si llevo un saco de votos. Lo que llevo son unas ganas enormes de cambiar las cosas. No me gustan los cambios de gobierno, me gustan las que no, es que ahora va a gobernar a la derecha, me da igual que gobierne la izquierda que la derecha. Yo quiero, si no cambian las cosas, ¿qué más me da a mí que gobierne a la izquierda que la derecha? Yo quiero que cambien las cosas. Yo tengo un proyecto desde hace ya muchos años, he dedicado muchas horas de mi vida, he gastado mucho dinero. Yo no tengo, en mi asociación no tenemos sueldo, no tenemos liberaciones sindicales, que es el de revertir el modelo policial. Creo que sabemos hacerlo, no hablo de mí, hablo de la gente que me rodea, ¿vale? Creo que sabemos hacerlo, creo que hemos hecho los estudios suficientes, hemos dedicado las suficientes horas a esto y solo hace falta que aparezca alguien que nos deje. Solo hace falta que aparezca alguien que nos deje. Fíjate que esta situación que estabas comentando, y también Carlitos, Joan Miquel, etcétera, en parte se resume en una breve experiencia que tuve hace poco. Un conductor de una firma de estas de Uber, no recuerdo, Cabify, que era ecuatoriano, comenzó a relatarme cómo había escapado él de Ecuador justamente por la criminalidad y por darle una mejor vida a sus hijos. Y concluye su frase diciendo, y ahora me encuentro aquí en España con esto. Eso me llegó al corazón. Dije, es que tenemos la obligación de proteger a ese 99,9% también de inmigrantes que han venido, evidentemente, a tener una vida mejor. Es que has dado una clave. Has dado una clave que yo a veces intento explicar, pero como no escuchan, porque no escuchan, solo saben insultar, solo saben deshumanizar al de enfrente, porque ante la falta de argumento, si deshumanizas al de enfrente no pierdes la razón. Es decir, si tú logras convencer a la gente de que yo soy un nazi, un fascista, ¿qué hay que hablar con un nazi, un fascista? Nada. ¿Qué hay que negociar con un nazi? Por lo tanto, cuando yo argumento, no hay que contraargumentar, hay que simplemente insultarme, ¿vale? Pero has dado una clave. Cuando yo voy a la Asamblea de Madrid, que no gobierna Podemos, y me dicen, no, mire, la asamblea esta, la comisión se llama bandas juveniles, ¿vale? Hay que decir bandas juveniles. Y yo digo, pierda usted cuidado, nos faltaría más. Me abren el micro, digo 7 veces seguidas bandas latinas, que es como se llama, ¿vale? Entonces, lo primero que recibo es un insulto racista del diputado de Podemos. ¿Se consiente? ¿La presidenta lo consiente? No sé por qué lo consiente, porque yo debería ser un invitado y no debería tener que recibir insultos, pero no se consiente. Yo le intento explicar a este hombre, mire, los más preocupados por las bandas latinas en Madrid, los más preocupados son los papás hispanoamericanos que hace 10, 15 años vinieron a matarse a currar a este país, a matarse a currar para que sus hijos, muchos ya nacidos aquí, tuvieran una vida mejor. ¿Quién se cree usted que es más vulnerable a entrar en una banda latina, los Latin King, American Don't Play, que el hijo de un inmigrante hispanoamericano? ¿Quién se cree usted? Los que más peligro tienen, los que más miedo tienen son ellos. Y eso se palpa cuando hablas con familias. Yo siempre lo digo, en el cole, en el grupito que organizamos las salidas y demás por ahí, yo soy el único papá español, argentinos, chilenos, soy el único español. Los más preocupados por este problema son ellos. Y el que me conoce sabe de sobra que yo no soy racista. ¿Qué tontería es esa? Si estoy diciéndote que no tiene nada que ver con la raza ni con la nacionalidad, sino con otra serie de cosas. En concreto las bandas latinas con la mala gestión de la segunda y tercera generación. Pero ellos son los más preocupados. Ellos que vinieron hace 15, 20 años a matarse a currar. Esos son los más preocupados. Por lo tanto, son los primeros que quieren una solución al problema. Y la solución al problema nunca va a ser negar el problema. Decir que no existe. Esa no puede ser la solución al problema. Porque cada fin de semana vemos los apuñalados en Madrid. Los vemos en los medios de comunicación. ¿Qué más da que los medios de comunicación reciban dinero para no decir bandas latinas y en todos los titulares ponga bandas juveniles? Jóvenes de bandas juveniles. Vale, sí, reciben dinero para poner eso. Pero ¿se creen que la gente es tonta? La gente no es tonta. La gente no es tonta.
cuando ven una pelea de estas y ven los machetes en la noticia, ya sabe lo que está pasando. Da igual que el medio titule pelea multitudinaria entre jóvenes de bandas juveniles. Muy bien. La gente ya es así de sencillo. Muy bien, no sé, Joan Miquel, Carlitos. Samuel, es muy tarde, pero me gustaría lanzarte una pregunta, porque si no estaríamos contigo mucho rato con muchas preguntas que se están haciendo muchos guardianes que nos envían. ¿Existen zonas de confort en España, de confort criminal? ¿Dónde están esas zonas? Bueno, la primera zona de confort criminal en España fue creada por la política, por Ada Colau en Barcelona. Yo así lo anuncié en el 2018 en el Congreso de los Diputados. Dije que sería la primera ciudad sin ley, porque cuando tú generas una zona de empatía criminal... A ver, repítelo, por favor. ¿Has dicho creada por Ada Colau en Barcelona? Sí, yo lo dije en el 2018 en el Congreso. Les dije que en 5 o 6 años Barcelona sería una ciudad sin ley, que explotaría criminalmente, porque eso está estudiado en criminología. No es que yo sea el más listo del mundo, ni sea divino. Pero cuando desde la política se siente empatía hacia el crimen de baja intensidad, ¿vale?, manteros, bateros, ocupas, que tienen una proyección política positiva, es decir, yo defiendo a los ocupas porque no tienen casa y porque yo no voy a dejar a nadie atrás y demás, lo que estás creando es una zona de confort. El crimen tiene efecto empático, el efecto Lucifer, por ejemplo, ¿no?, de Zimbardo, tiene efecto empático. Es decir, que el criminal ve que esa zona es buena para él, porque siguiendo la teoría criminológica más famosa del mundo, el Broken Windows Policing, ¿verdad?, la teoría de las ventanas rotas, que viene a definirse en una frase, ¿no? Nobody's watching, nadie vigila. Si allá hay manteros, nadie les dice nada, hay lateros, nadie les dice nada, hay ocupas, nadie les dice nada, es porque ahí nadie vigila. Y donde nadie vigila es donde quiere establecerse un criminal. Sí. Entonces, el crimen es una escalera de palacio. Los escalones bajos son amplios y larguísimos. Lateros, ocupas. Si no hay coste, si no se aplica coste desde el Estado, desde el gobierno de turno, y al contrario se aplica recompensa, siempre hay tendencia a subir en las escaleras. Es decir, reincidencia y escalada, reincidencia y escalada. Todo el mundo quiere llegar arriba para dormir en las habitaciones de palacio, todo el mundo. Entonces, si no hay coste, hay recompensa. Voy un escalón más arriba. Y en esa zona de viviendas ocupadas ya se vende droga, porque se saca mucha pasta. Empieza el deterioro criminal de tu barrio, empieza el deterioro, sobre todo de los barrios periféricos, que es por donde empieza esto. Y los escalones siguen, se conforman bandas, se empiezan a disputar el territorio y la mercancía. Y al final, ¿qué tenemos? El 80% de los detenidos por terrorismo yihadista en Barcelona en los últimos 5 años vivían en viviendas ocupadas. Ese escenario lo has creado tú. Y era predecible. Porque yo, tampoco soy una eminencia, lo predije en el 2018 en el Congreso de los Diputados. Yo obtuve que se rieron de mí y que me dijeron que no me podían admitir ese mensaje. Barcelona fue la primera zona de confort criminal, que es el paso, el estadio anterior, tercer estadio, antes del último estadio, que es las zonas no-go, que de ahí ya es difícil volver. Se puede volver, pero ya tienes que aplicar una política mucho más dura para volver. Nosotros en España estamos en el tercer estadio, las zonas de confort criminal, que empezaron en Barcelona, pero que ya hay en Bilbao, Zaragoza, Valencia, Madrid, ya se notan cada vez más. Eso sucede, Samuel, cuando evidentemente la política es más importante que los ciudadanos. Está más claro que el agua. El que ellos vivan bien y vivan pues a costa de todos los demás, sin importarles y tener la más mínima empatía. Samuel, yo no sé si tenéis alguna pregunta para despedirle ya. Es tarde. Podríamos estar, como bien dice Joan Miquel, toda la noche, pero bueno, yo, Carlitos... Si me permites, doctor, no sé si Samuel te has dejado algo por decir. Ahora estás a tiempo. ¿Alguna cosita? Simplemente, ya que me habéis dado la oportunidad y que mucha gente lo estaba esperando, que los que están viendo este programa sepan que llevo 9 días con mis derechos constitucionales, el derecho de participación política, coartados por un jefe de división actuando bajo las órdenes de un director general. 9 días y cada día que pasa es un día más. Porque la excedencia ya me la tenían que haber dado hace 7 días. De hecho, al segundo o tercer día me llamaron de esa misma división, de ahí, de su departamento. Me llamaron para decir que ya estaba aprobada. Luego desapareció, pero ya estaba aprobada. Me pidieron 2 requisitos, un informe del comisario mío que se hizo y el papel donde el partido cuestión por el que me voy a presentar dijera que efectivamente voy a ir en listas. Los 2 requisitos se los mandé al día siguiente y desde entonces ya han pasado 9 días. Tengo mis derechos constitucionales coartados por la decisión de un jefe de división, que es el mismo jefe que coartó otro derecho constitucional, que es la libertad de expresión
que lo suspendió durante 15 días por mis declaraciones en contra de la política de comunicación del gobierno. En este país vivimos. Tengo bastante esperanza de que pronto todo va a cambiar. Samuel, ahí queda esa denuncia que haces. Veremos a ver qué tal se va resolviendo en las próximas semanas y manténnos informado, de hecho, de ambas cuestiones, de tu situación personal, que está íntimamente ligada a tus declaraciones en otros aspectos y que son totalmente incómodas, pero que estas últimas también nos interesan de sobremanera a todos los ciudadanos. Una voz libre, tienes aquí, podemos estar de acuerdo en algunas cosas o no en otras, pero desde luego no te vamos a coartar la libertad, totalmente lo contrario, la vamos a potenciar. Samuel Vázquez, muchísimas gracias y si Dios quiere nos vemos dentro de poquito. Muy buenas noches, Samuel. Gracias, buenas noches.